Hola a todos, bienvenidos a este tutorial. Un gran saludo y un fuerte abrazo. Este tutorial del día de hoy es para aprender a usar o por lo menos entender las nociones básicas de las herramientas y la interfaz general de los espacios de trabajo del software Krita. Krita es un software que es libre, lo que quiere decir que al descargarlo no tenemos ningún tipo de restricción para su uso al instalarlo en nuestros computadores. No hay que pagar algún dinero. Es un software que es fabricado bajo la filosofía de que el conocimiento es libre y por ello entonces un grupo de ingenieros y artistas se unieron para darnos la oportunidad pues de usarlo sin tener que disponer de algún dinero, ¿cierto? Sea mensual o para comprar el software, sino que tengamos las herramientas básicas que son el computador, un mouse o en su caso lo más óptimo sería tener una tableta gráfica. Y bueno, entonces para empezar entramos a krita.org, vamos al icono de obtén Krita ahora mismo, lo descargamos sea para Windows, Linux o Mac, lo instalamos y después de instalarlo, al abrirlo por primera vez, nos va a aparecer una interfaz similar a esta. Esta interfaz, para empezar a entenderla, tenemos que crear primero pues, un archivo donde haya un lienzo sobre el cual trabajar. Vamos entonces al nuevo archivo y nos va a salir esta ventana. En esta ventana tenemos unas plantillas predeterminadas de animación, unas plantillas de cómic, plantillas de diseño, plantillas de SLR, que es para editar con imágenes tomadas desde una cámara en específico, y plantillas de textura. Para el caso de nosotros y para comprender a profundidad el documento, y dado el caso que necesitemos unas especificaciones de tamaño, de lienzo, de espacios de color, en algún momento diferentes a los de estas plantillas, nos vamos a ir por el documento personalizado. En el documento personalizado hay una sección de dimensiones donde podemos generar la interfaz sea de manera horizontal o vertical. En este caso, lo ideal sería de forma horizontal, ya que muchas de las páginas, y no solo las páginas, sino los formatos de video, están adaptados a las nuevas generaciones como de pantallas y de producciones fílmicas que son en formatos horizontales. En este caso yo tengo acá unos datos de anchura y altura que se dan en píxeles. Los píxeles son las medidas que tiene una pantalla. Así como hay píxeles, las pantallas se miden en píxeles. Digamos que una impresión se mide en centímetros, milímetros, metros, y así hay otros tipos de formatos. Para el caso, la unidad de medida de la pantalla es píxel. 1920 por 1080 corresponde a la resolución Full HD. Full HD es una resolución muy buena para pantalla, que todavía está muy vigente y que se utiliza sobre todo en celulares, en pantallas de computadores y en algunos televisores. Hay unas pantallas que ya están saliendo al mercado que son mucho más potentes, de 2K, 4K, que permite tener una altura y una anchura de píxeles muchísimo más grandes. Hay otras que son más sencillas, que están en resolución HD, que sería 1280 por 720. Para el caso de nosotros vamos a trabajar como en un formato intermedio, que es este 1920 por 1080. Y la resolución correspondería a 72. 72 es la resolución óptima para trabajar en página web. ¿Por qué? Porque nos crea unas imágenes en cierto modo con buena calidad, y aparte de eso son imágenes que no quedan tan pesadas, ¿cierto? O animaciones que no quedan tan pesadas. Muchas de las aplicaciones en Facebook, en Instagram, tienen un límite de peso para subir ciertos archivos, y cuando nos vamos por 72 vamos casi a la segura de que nuestras creaciones pues van a poder ser soportadas en los formatos que piden esas imágenes. Aparte de eso,
tenemos el modelo de color que es RGB. RGB es la teoría aditiva de color que corresponde a la teoría de la luz, y los colores primarios del modelo RGB son red, rojo, green, verde y blue, azul. RGB en inglés, ¿cierto? O en español sería rojo, verde y azul. El modelo de color tradicional en el cual nosotros pintamos desde las artes con vinilos, con óleos, es CMYK, o el modelo de impresión también es CMYK, que corresponde a Cyan, Magenta, Yellow y Key. Cyan, un azul, ¿cierto? Magenta es magenta, que cuando combinamos magenta más amarillo nos da el rojo, y yellow, que es amarillo, y key, que es como una convención que significaría negro. Key es llave, pero en nuestro lenguaje sería, pues adaptándolo a nuestro lenguaje cotidiano tradicional, sería negro. Los colores primarios normalmente cuando los aprendemos son amarillo, azul y rojo, pero cyan, magenta y yellow es una convención de colores más exacta y da una gama de colores más amplia que utilizar los colores anteriormente mencionados, igual casi que corresponden a lo mismo. Pero esto, como les digo, este CMYK se utiliza para impresiones, como vamos a hacer una producción en pantalla, una animación, ¿cierto? Vamos a utilizar es RGB. La profundidad es de 8 bits. No vamos a ahondar en eso y vamos a contenido. En contenido ponemos el nombre, pues, del proyecto, el número de capas, el color de fondo. El número de capas por defecto es 2. Es una capa de fondo eh, que va a tener un color sólido, y otra capa de pintura donde nosotros vamos a empezar a rayar sobre esa capa. La capa de color de fondo para muchos animadores, lo ideal sería un gris o un blanco. En este caso vamos a utilizar el blanco, lo vamos a dejar así. La opacidad al 100 como mapa de bits, y vamos a crear. Cuando creamos nos va a aparecer una interfaz similar a esta, y el espacio de trabajo correspondería como a todos estos elementos que hay a los lados. Como nosotros vamos a tener los elementos básicos no solo para hacer una animación, sino también para diseñar, vamos a crear un espacio de trabajo personalizado donde podamos hacer las dos cosas a la vez, porque acá en ventana, espacio de trabajo, el software nos permite tener varias opciones: animación, eh, pintura. Pintura es como para imágenes de píxeles con mapa de bits, vector, espacio de trabajo con imágenes tipo vector, que son con unas operaciones matemáticas, imágenes con operaciones matemáticas, y así sucesivamente. Vamos a utilizar el espacio de trabajo animation, y acá en animation nos va a aparecer este elemento, ¿cierto? Luego, para configurarlo a diseño y después de empezar a explicarles un poco a profundidad en qué consiste o cómo funciona todo, vamos a modificar este espacio de trabajo para tener todos los elementos que vamos a necesitar para nuestra creación de una vez. Primero, acá cuando vamos a este lado tenemos dos opciones, que es una X, y esta segunda es para desacoplar esta ventana de capas. ¿Por qué la vamos a desacoplar? Porque la idea es llevar esta ventana de capas al lado derecho. ¿Por qué ahí? Porque por lo general softwares como Photoshop, Lightroom, Premiere, GIMP y muchos más, bueno, Premiere no tanto, pero GIMP, Lightroom y Photoshop por defecto tienen las capas al lado derecho. Y no solo para eso, sino como para distribuir mejor el espacio y tener las herramientas todas a mano y no tenerlas todas arrumadas como en un solo sector. Entonces, esta herramienta de capas es muy fundamental. Luego vamos a ir a preferencias, eh, paneles, y vamos a buscar la opción valores predefinidos de pincel. Nos va a salir esta otra herramienta que en cierto modo nos permite dar unos trazos
y dar unos efectos artísticos muy interesantes de nuestras producciones digitales. Y vamos a sacar una tercera capa acá, que está acá también en la parte de opciones de herramienta, y es la herramienta selector de color avanzado. Si ustedes ven, se generan dos pestañas y la idea cuando trabajemos no es ir cambiando de una a otra, sino tener todo directamente, que sea más intuitivo y más rápido. Entonces vamos a desacoplar este selector de color avanzado y lo vamos a acoplar acá también hasta que nos permita que convivan los tres acá. Pues gestionamos un poco, movemos un poco los tamaños de esos espacios mínimos de trabajo, ¿cierto? Y pues tratamos de que sean óptimos para el trabajo. Entonces acá tenemos capas, tenemos color para pintar, para variar las tonalidades, y tenemos los pinceles, ¿cierto? A este lado tenemos las herramientas con las que vamos a trabajar. Perdón, se me combinaron acá. Vamos a desacoplarla, vamos a arrastrarla y ahí, listo. Entonces ahí quedó bien. Bajamos un poco esta herramienta de acá, subimos esta un poco y tenemos estas herramientas, la caja de herramientas. Cuando nosotros empezamos a utilizar alguna herramienta, en esta sección de opciones de herramienta empiezan a salir unos valores distintos porque cada herramienta tiene sus opciones de trabajo, ¿cierto? Entonces acá van a estar, y tenemos el panel de animación y la línea de tiempo. Ahora sí, con nuestro espacio de trabajo configurado y optimizado tanto para diseño como para animación, podemos empezar a explicar un poco la interfaz. Entonces, para iniciar, voy a empezar a explicar la herramienta de capas. ¿En qué consiste la herramienta de capas? Esta es muy importante porque acá es donde vamos a empezar a tener nuestras creaciones, y como son animaciones que son articuladas, que van a mover, pueden mover, digamos, si es un personaje, una persona, manos, ojos, caras. La idea es que los ojos estén en una sola capa para modificarlo solo a ellos, el cuerpo esté en otra capa, las manos estén en otra capa, y así sucesivamente, para que a la hora de empezar a dar movimiento y que tenga yo que editar, no se me edite todo a la vez, sino que sea por jerarquías. Lo mismo pasa con el color. Yo puedo tener un contorno de un personaje, voy a tener también un color, voy a tener unas luces y unas sombras. La idea es que si empieza a variar la luz con el movimiento del personaje, yo solo tenga que editar la luz y no tenga que editar los más factores del personaje. Entonces ello se puede hacer a través de las capas. ¿Cómo hacemos ello? Damos acá en el más y empezamos a generar capas. Este tipo de capas que vemos en este momento tienen un símbolo que es como una hoja con un pincel, son capas de pintura, pero hay otros tipos de capas que son las capas. Si vamos acá a este icono, son las capas vectoriales. Las capas vectoriales son otros tipos de capas en las cuales podemos, aparte de las de pintura, también empezar a diseñar, pero las capas vectoriales por lo general son imágenes que no se pixelan, son imágenes que son hechas a través de una operación matemática con vectores, y tienen unos atributos que son muy interesantes. El problema con la capa vectorial es que todos los trazos que nosotros hagamos tienden a ser no tan orgánicos o no dar efectos como lo haríamos con la capa de pintura. Por ejemplo, la capa de pintura yo puedo hacer un efecto de un pincel, de una espátula regando, como efectos más orgánicos, efectos más artísticos, pero la desventaja de la capa de pintura es que se pixelan las imágenes. Bueno, en la capa, para este caso, y por efectos
de tiempo y también porque considero que la capa de pintura da más posibilidades creativas. Vamos a ver sobre las capas de pintura. Les voy a dar unas pequeñas introducciones a lo que es una capa vectorial, pero la idea es centrarnos más adelante solo en las capas de pintura. Hay otros tipos de capas de filtro, de relleno, de archivo, máscaras de filtro, máscaras de coloración, que también son muy importantes, pero que siento no hacen parte de la base esencial para crear un diseño de una imagen y una animación en Krita, y que demandarían varios tutoriales que serían muy largos, y pues la idea es como tratar de hacerlo lo más rápido posible y que ustedes tengan los elementos básicos. Ya si en algún momento quieren conocer otros tipos de capas y de máscaras, pues me lo dirían en los comentarios, y empezaríamos a hacer tutoriales a profundidad más allá de ello. Bueno, entonces en este caso voy a hacer un pequeño repaso por capa vectorial rápidamente, y si ustedes ven, la capa vectorial es diferente. ¿Diferente en qué sentido? En que trae un icono a través de una hoja dividida por puntos. Las herramientas para editar y generar vectores son principalmente estas cuatro de arriba. Cuando hacemos un texto se hace de manera vectorial, pero estas cuatro herramientas simplemente son para hacer edición o modificar formas que puedo crear con estas herramientas de abajo. Entonces hay un tipo de herramientas que yo puedo utilizar tanto en vectores como en pinturas, que son estas de acá, y luego ya con las herramientas vectoriales específicamente, que son solo para vectores, puedo empezar a modificar. Entonces empecemos por ejemplo con esa herramienta que es para hacer un cuadrado. Si vemos, vamos a la herramienta de selección de formas, y damos clic sobre el cuadrado y podemos empezar a girarlo, a estirarlo, a modificarlo, a hacer muchos elementos con él. Y si vamos a la herramienta de edición de formas, podemos empezar eh, a cambiar las características de este elemento. Cuando empezamos nosotros a acercarnos a la imagen, podemos pues empezar a ser más minuciosos con esos factores. Acá en los radios, en cierto modo, están pues todos los elementos de anchura, y ya para que esta herramienta sea convertida totalmente en un vector, damos en convertir en ruta. Cuando vamos a convertir en ruta, empezamos a notar que ya podemos modificar esta imagen a nuestro antojo de muchas formas y elementos, ¿cierto? Podemos explorar acá en editar forma para, digamos, adherir nuevos puntos. Si seleccionamos con Shift dos puntos y damos el nuevo punto, en el medio sale uno y podemos empezar a estirarlo, a modificarlo. Y con la herramienta pluma también podemos empezar a generar directamente un vector, una imagen vectorial, que también nos permite pues, a nosotros, luego de convertir en ruta, empezar a modificar cada uno de esos puntos. Pero es simplemente un pequeño sondeo para que entiendan más o menos cómo funcionan los vectores, pero como les digo, nos vamos a dedicar específicamente en trabajo de capas por pintura. Entonces vamos a eliminar esta capa y tenemos nuestras capas básicas. Para empezar a explorar las herramientas, primero vamos a entender cómo funcionan los valores predeterminados de pincel y cómo funciona el selector color avanzado. Entonces, esto es un círculo cromático para el sector de color avanzado que tiene unas variaciones tonales. Si yo empiezo a girar, ustedes ven que en el triángulo interno empiezan a cambiar las tonalidades. Luego, si yo empiezo a jalar del blanco hacia el rojo, empieza a haber intensidad de color, empiezan a haber saturación o desaturación de este, y empezamos como a modificar los valores de lo que es un color, ¿cierto? Entonces aquí ya hay varios matices de color, contraste, muchos elementos y propiedades de color.
Entonces digamos que queremos un verde, puede ser un verde un poco encendido, y abajo están la herramienta de valores predefinidos de pincel. Estas herramientas, las tres primeras nos traen un borrador, las demás ya empezamos a explorar y hay infinidad de diseños en los cuales podemos tener diferentes texturas, ¿cierto? Podemos escoger este que es como el más básico, Basic 1, que es como un rapidógrafo, y podemos tirarnos una línea. Siempre y cuando, esto lo podemos empezar a modificar siempre y cuando estemos en esta primera herramienta de pintura que se llama herramienta de pincel a mano alzada. Si nosotros tratamos de utilizar esa herramienta en las capas vectoriales no nos va a servir. Listo. Es simplemente esto, es solo para herramientas en capas de pintura. Entonces hacemos un trazo y si vemos pues ya empezamos a configurar unos colores y unas texturas, se podría decir, a partir del pincel que escojamos. Si cogemos este aerógrafo, por ejemplo, vemos que empieza a dar otras características y así sucesivamente cada herramienta tiene sus cualidades, tiene sus virtudes. Por ejemplo, esta eh, que se llama textura de impresionismo y así sucesivamente podemos empezar a configurar ese espacio. Con control Z podemos devolvernos y digamos dejar esta línea base. Esta capa la podemos dejar así y vamos a empezar entonces ahora, después de comprender y que ustedes sepan que pueden explorar bastante acá, por ejemplo, digamos con la primera borrador, pueden borrar, ¿cierto? Pueden hacer muchas cosas. Después de tener exploración y comprender para qué funcionan estos dos tipos de herramientas de trabajo, vamos a entender cómo funcionan las capas y las jerarquías de capas. Si yo me paro sobre una capa, sobre esa capa puedo empezar a rayar. Si me paro sobre la otra capa y digamos escojo otro color, sobre esa capa también puedo rayar. Si me paro sobre la capa encima y escojo otro color, puedo hacer exactamente lo mismo e igualmente con la capa de arriba. ¿Cómo funcionan las jerarquías de color? La capa que esté arriba siempre se va a sobreponer sobre las demás capas. Si ustedes observan en este caso, la capa 3 es la capa que está más arriba y el color de la capa 3 está sobre el color gris de la capa 2, sobre el color azul de la capa 4 y sobre el color verde de la capa 1, ¿cierto? Y tenemos la capa central de todas que está bloqueada y hay que dejarla bloqueada para practicidad, que es la capa background o fondo. Esa capa la dejamos así para saber más o menos sobre qué estamos rayando. ¿Cómo funcionan estas jerarquías? Entonces lo que esté arriba siempre va a estar sobreponido sobre lo demás, o sobrepuesto, perdón. ¿Por qué es importante eso? Porque a la hora de diseñar un personaje vamos a tener unos contornos, unos fondos, unas luces y unas sombras y tenemos que ser muy claro sobre qué capa vamos a trabajar en ellos. En este caso, eh, también tenemos la opción de mover esas capas. Si yo cojo la capa 3 superior y la pongo debajo del todo, ella va a quedar totalmente atrás. Entonces nosotros podemos empezar a jugar con esas jerarquías y empezar a tener también cierto control sobre eso. Hay otro elemento sobre las capas que es la opacidad, que en cierto modo se traduciría como la intensidad que tiene el color, ¿cierto? La cantidad de color que hay sobre un trazo. Si yo bajo esa cantidad de color, vemos que se hace una transparencia. Entonces, esto es muy práctico a la hora de utilizar luces y sombras. Si vemos que la luz nos queda muy fuerte, podemos empezar a bajar esa opacidad. O podemos empezar a tener estos modos de fusión que nos permiten combinar capas con otras. Si yo, por ejemplo, hago modo de fusión de desviación de color, oscurecer, empiezan las capas como a combinarse con las demás, pero ya son elementos que ustedes pueden ir explorando en torno de potenciar pues, las creaciones de ustedes, ¿cierto? Luego de tener claro estas jerarquías de capas y cómo funcionan, ahora sí podemos empezar a ahondar en la caja de herramientas
para las capas de pintura. Listo, como les digo, vectores no lo vamos a ver en este momento. ¿Cómo funcionan las capas de herramientas? Entonces tenemos la principal, que es pincel a mano alzada, que si nosotros utilizamos un mouse va a ser difícil dibujar a mano alzada porque no estamos acostumbrados a que el mouse funcione como una especie de lápiz. Pero si nosotros tuviésemos una tableta gráfica con una Wacom, una HP, lo que sea, sería mucho más fácil que estos trazos se queden fluidos, ¿cierto? Bueno, luego tenemos de ello la herramienta, voy a ir un poco atrás para limpiar un poco este lienzo. Tenemos la herramienta de línea, que es para trazar líneas. Yo doy clic de un lado, dejo clic sostenido, doy un clic, dejo sostenido y trazo hasta el otro y suelto. Y vemos que está la línea. A partir de aquí podemos plantear, pero es que todas tienen, podemos plantearnos la pregunta de que todas tienen el mismo tamaño de la línea y la misma cantidad de color. Podemos, esta cantidad de color y de intensidad, si es para todo un trazo de una capa, por ejemplo, si yo tengo esto, yo puedo bajar la intensidad de todos los colores, pero si yo quiero solo bajar la intensidad de una de las líneas, entonces le doy acá en opacidad, bajo opacidad solo para la línea y él me traza esa línea con cierta cantidad de color, ¿cierto? Y arriba hay otra herramienta muy importante que es tamaño, que es para el tamaño del trazo. Entonces, este tamaño y esta opacidad van a aplicar a todas estas capas. ¿Listo? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. El otro valor para tener en cuenta muy importante es que todas estas capas que tenemos acá, perdón, todas estas herramientas que tenemos acá, podemos utilizar cualquiera de estas opciones de pincel que tenemos. No es simplemente para pincel a mano alzada. Yo puedo hacer una línea con este efecto de lápiz, que es como varios lápices juntos y puedo lanzar la línea y me va a dar ese efecto. O sea, no es simplemente para la herramienta de pincel a mano alzada. Luego de ello también tenemos la herramienta para hacer cuadrados. Esta herramienta pues nos permite hacer cuadrados dependiendo de cómo los queramos. Pueden ser rectángulos, ¿cierto? Verticales, horizontales o para hacer cuadrados perfectos dejamos shift sostenido y ya movemos el mouse y nos va a hacer cuadrados perfectos. Cuando tenemos estos cuadrados, vemos que en las opciones de herramienta tenemos ciertos parámetros. Esos parámetros los podemos empezar a modificar y el cuadrado va a empezar a modificar sus valores de anchura y altura. También tenemos que podemos hacerle redondeados a esos cuadrados y podemos rellenarlos. Entonces, cuando yo genero, por ejemplo, un cuadrado y acá está sin relleno, le digo rellenar, color de fondo, ¿cierto? Y que el contorno sea el pincel que estoy utilizando. Si yo trazo ese cuadrado debería tener un fondo. ¿Por qué no sale? Acá vamos a ver otra herramienta que son los dos tipos de colores que uno puede manejar como de manera rápida. El primero que estamos utilizando, que es este rosado magenta, y el segundo por defecto es el blanco. Si ese blanco lo modificamos, digamos, a un rojo, podemos observar que se nos llenan las dos casillas y si yo tiro el cuadrado, el fondo debería de ser rojo y el cuadrado, el contorno sería morado o magenta. Si yo voy por un pincel que sea más sólido, tiro el cuadrado, vamos a ver que ya el contorno se ve más relleno. Si subimos toda la opacidad, ya sería como cuadrados perfectos muy bien trazados. ¿Por qué está saliendo el contorno redondeado? Porque yo acá le di 9 píxeles de redondeado. Podemos empezar a explorar estas herramientas para bajar la redondez y que queden cuadrados perfectos. No sé qué estará acá pasando. Bueno. Luego de ello, entonces si dejamos sin relleno, volvemos y quedarían los cuadrados normalmente. O sea, devolvernos. Con el scroll del mouse yo puedo acercar o alejar el lienzo. Listo. Y para allá, si el lienzo está muy amplio, pues me puedo desplazar con estas barras
y puedo seguir ahí dando opciones de trabajo, como para detallar o para hacer trabajo en general. Luego de la herramienta de cuadrado, pues de manera similar funciona la de círculo. Podemos hacer un huevo o una elipsis o un círculo perfecto, shift sostenido, y también nos sale perfecto. Tenemos la misma opción de cuadrado, de rellenarlo, ¿cierto? Podemos hacer, digamos, un círculo que sea solo color de fondo y que no tenga el contorno. Entonces nos sale solo el color de fondo. O tenemos las dos opciones o alguna de las dos. Bueno, la siguiente herramienta es la herramienta de polígono, y ella lo que nos permite hacer es, a partir de clips trazados a partir de líneas conjuntas, de la manera que queramos. Por ejemplo, yo puedo hacer, digamos, un contorno de un rostro, no sé, algo así similar, y cerramos. Cuando aparece esta bolita cerramos y nos quedaría el contorno de un rostro extraño, pero bueno, a través de clics, un clic, dos clics, tres clics, enter, y nos da un triángulo, ¿cierto? Entonces, estos son para trazos que hay que cerrarlos. Puedo hacer un ojo, clic, dos clics, tres clics, cuatro clics, cinco clics, y cierro un ojo, y así podemos empezar a hacer ciertas figuras con esa herramienta. Lo mismo para el cuadrado y el círculo, lo mismo que el cuadrado y el círculo, puedo rellenarlo o dejarlo solo en contorno. Está la otra herramienta, que es la línea poligonal, que con la línea poligonal yo no tengo que cerrar. Un clic, dos clics, tres clics y enter. No tengo que cerrar, entonces da también cierta libertad, pero si yo quiero cerrar, me permite cerrarlo. Entonces es como una combinación de polígonos, de la herramienta de polígonos, y la otra opción de que nos permite abrir. Tengo otra herramienta que se llama Curva Baser, que funciona de manera similar a la herramienta de línea poligonal y a la herramienta de polígono, solo que esta herramienta nos permite hacer trazos más orgánicos. ¿Cómo funciona? Yo simplemente puedo hacer un punto o dos puntos y hacer una línea, o puedo hacer otro punto, dejar clic sostenido, y esa línea, al estirar los dos puntos rojos que me aparecen, puedo dar una redondez, una circularidad, y suelto y queda un trazo. Como si yo doy otro acá, clic sostenido y cierro, entonces ya me queda una figura geométrica más orgánica, más circular. Tenemos otra herramienta que para mí es la más útil al trabajar con mouse, que es herramienta de ruta a mano alzada. Esa herramienta lo que nos permite es pulir, hacer trazos que son a mano alzada, que tienen ese factor pues humano de que quedan líneas no tan perfectas, y trata de ayudarnos a que quedan perfectas. ¿Cómo funciona? Simplemente yo empiezo a dibujar y ustedes observan pues el temblor de la mano. Cuando suelto, lo que hace el software es que, a través de la herramienta, es que permite pulir esos trazos. Ustedes ven, se redondea. ¿Por qué se redondea? Porque en este caso yo le estoy diciendo que dé precisiones a curvas. Si yo le digo que dé precisiones a rectas, entonces trata de tirar todo recto. Si yo subo este factor de abajo, eh, esa capacidad automática de pulir se aumenta, ¿cierto? Entonces se vuelve más cuadriculado todo se vuelve más cuadriculado. Si yo cambio de ruta, pasa lo mismo, a curva, perdón. Voy a hacer, digamos, un contorno similar a estos, contorno de un rostro. Entonces ella trata de pulir eso y da un acabado más profesional. Para mí es la herramienta más útil cuando trabajamos con mouse. La siguiente herramienta, lo que permite es hacer trazos, pero este pincel dinámico en cierto modo nos hace sentir que tuviéramos como una piedra en la mano. Entonces cuando empezamos a arrastrar, vemos cierto
cierta automatización que nos hace hacer como trazos muy orgánicos, muy circulares, muy definidos y que casi que van en contra de nuestra voluntad. Entonces es como una especie de combinación de lo que quiere el software que nosotros hagamos, en ese caso círculos, y lo que yo quiero hacer. Es como una combinación de mis trazos manuales con los trazos del computador. Entonces eso permite una aleatoriedad, no nos permite ser muy exactos, pero a la hora de generar los trazos se ven muy perfectos. Y una de las herramientas artísticas más interesantes es esta herramienta que se llama pincel múltiple. ¿Qué nos permite hacer pincel múltiple? Nos da unas opciones. Estas opciones van desde el tipo de pincel que podemos utilizar, que es desde simetría, espejo, traducción, copo de nieve y traducir copia. Podemos empezar a ver las más importantes, que en este caso es simetría. Simetría, cuando nosotros le damos mostrar al origen, es muy importante que muestre el origen, porque si no, no sabemos dónde se va a dar el trazo. En simetría, él nos dice que cuántos números de pinceles querés. En este caso hay 26, podemos tener los que queramos. Vamos a ponerlo en 10. ¿Qué hace simetría? Donde yo empiece a generar el trazo, inmediatamente en las otras secciones se va a replicar. ¿Para qué sirve esto? Para hacer figuras que son muy orgánicas, figuras que son simétricas, valga la redundancia, figuras que tienen elementos que son muy repetitivos, como que una flor, todos sus pétalos son iguales, su centro es algo redondo, un rostro mirando de frente. Muchos elementos, por ejemplo, una hormiga vista desde un punto de vista superior. Entonces vamos a ver cómo funciona. Damos el número de pinceles y acá en rotación es como va a girar ese origen, ¿cierto? Cuando vamos a mover, podemos mover ese origen, no lo quiero tener en la mitad, sino en una esquina. Entonces también sirve, digamos, para hacer un sol. Podemos hacer un sol, vamos a color amarillo y acá nos puede funcionar el sol. Entonces, ¿cómo hacemos un sol? Pues damos un giro, digamos que este es el centro y unos trazos. Si ustedes ven, ahí quedó el sol. Podemos ir acá, pincel a mano alzada y nos quedó el sol perfecto. Entonces, en cierto modo es una herramienta muy genial como para ahorrar tiempo y recursos a la hora de hacer un trazo, a la hora de hacer una figura que en cierto modo es repetitiva en sus elementos. Vamos a ver qué otros elementos, qué otras opciones nos puede dar. Podemos mover el origen, digamos pinceles unos 24 y podemos hacer una flor, digamos esta flor. Si empezamos a trazar acá un pétalo, digamos, acá un pétalo sobre el otro pétalo y unos detallitos. Es casi que hacer una mandala, podemos hacer muchas cosas, ¿sabes? El límite de esto es la imaginación de uno prácticamente. Vamos a ver otro tipo, espejo. Para mí este es el más útil a la hora de hacer, digamos, rostro. Podemos tener espejo de manera horizontal o de manera vertical. Vamos a darles una rotación de 90 grados para que quede centrado. Movemos el origen y vamos a hacer un rostro. En este caso puede ser, no sé, de un lobo o de un cerdo, lo que queramos. En este caso yo hice, no sé, creo que es una pantera. Y cuando lo observamos, pues inmediatamente es algo que nos facilita a la hora de dibujar demasiado y que podemos facilitar bastante nuestro trabajo pues audiovisual, ¿cierto? Podemos empezar acá, no sé, a generar un poco el cuerpo, no sé, ay,
Bueno, pues acá como es un tutorial lo estoy haciendo rápidamente, pero si uno pues le dedica el tiempo que merece, en realidad sería una herramienta muy productiva. Podemos quitar el espejo y empezar a romper, digamos, esa simetría que creamos. ¿Cómo rompemos la simetría y que sea un poco más orgánico? Entonces acá podemos sacar, no sé, la cola. Y ya quedó ese ser extraño híbrido que no sé qué animal es, pero entonces la idea es más para que ustedes observen las posibilidades que hay. Por ejemplo, si vamos a copo de nieve, movemos el origen, movemos un poco acá y podemos empezar a hacer trazos más perfectos, no tan orgánicos y nos permite, es muy similar a esta de simetría, solo que copo de nieve permite eh, que los trazos queden un poco más pulidos, pero es muy similar a simetría. Y así sucesivamente podemos ver los otros y nos va a dar diferentes posibilidades. Ahora bien, todas estas figuras que tenemos acá, podemos empezar a moverlas, afectar sus tamaños y afectar sus proporciones con estas tres herramientas de abajo. La primera es transformar una capa a una selección. En este caso, como todos estos dibujos yo los hice en una sola capa, me va a afectar todo, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante trabajar en capas. Si por ejemplo yo en la capa 2 hago un trabajo similar acá, voy a ver que si yo afecto con la capa de transformar eh, la capa 3, la capa 2 no se va a afectar. Si yo voy a la capa 2 y transformo, ella simplemente me va a transformar sobre mi trazo. Y este trazo, si yo doy shift sostenido, puedo empezar a proporcionalmente modificar el tamaño o modificar el tamaño de manera horizontal o vertical. Si me voy a una esquina y dejo control sostenido, puedo dar una perspectiva como si digamos estuviera girando. Pueden imaginarse una puerta o algo y también puedo girarla, ¿cierto? Entonces ahí podemos, al trabajar por capas individualmente, empezar a modificar o grupalmente empezar a modificar estos elementos. Esa segunda opción es para mover, simplemente para mover. Acá no hay que transformar nada. Si queremos mover la otra figura, vamos a la otra capa y así sucesivamente. Y la tercera herramienta no nos interesa mucho porque si nosotros inicialmente generamos en X y Y unas medidas de píxeles, pues la idea es dejarlas quietas, pero si en algún momento queremos pasar de Full HD a HD, ponemos acá los elementos y podemos cortar el lienzo. Esta herramienta es solo para cortar el lienzo. Si nosotros queremos recortarle digamos una oreja o la mitad de este animal extraño, pues vamos a pinceles y escogemos las herramientas, cualquiera de las herramientas de borrador, nos paramos sobre la capa y podemos borrar. ¿Cierto? Si yo voy a utilizar borrador para borrar esta imagen del lado, no lo puedo hacer porque no estoy parado sobre la capa correspondiente. Para borrar sobre esta imagen, tengo que pararme sobre la capa lista. Estoy devolviendo con control Z. Hay dos formas de devolver procesos. Acá en editar puede ser deshacer, aunque tiene un límite, o rehacer. Entonces deshice algo que no quería deshacer, entonces voy a editar, rehacer y lo puedo volver a hacer, ¿cierto? Tenemos las dos opciones. Bueno, vamos a empezar a ver las otras herramientas. Hay unas herramientas que ya son, estas herramientas de acá son para trazo sobre todo y las herramientas de este sector son para color, para generar colores. La primera es la herramienta de degradado. La herramienta de degradado, como su nombre lo dice, sirve para combinar dos colores y en el centro de los dos generar una especie de transición de degradado. Si yo empiezo a trazar en este caso un degradado sobre algún elemento, eh, lo que voy a hacer es
girar de un lado a otro. Y para que me coja los dos colores tengo que ir a esta primera sección. En esa primera dice que es de negro a transparente y la segunda es de un color sólido al otro. Acá me lo tiene negro y rojo porque yo tengo negro y rojo respectivamente. Si yo empiezo a cambiar estos colores, este grado empieza a cambiar y tenemos acá ciertos tipos de grados con más de dos colores. Si le damos en editar, acá incluso también podemos empezar a mover como ese degradado, cuánta influencia de negro o cuánta influencia del otro color va a tener el uno sobre el otro. Listo. Podemos dejar ahí. Digamos sobre esta capa vamos a degradar. No sé qué. Bueno, ya sé por qué no me estaba funcionando. Porque es que yo estoy parado. Menos mal me pasó este. No me estaba degradando porque yo estoy parado sobre el pincel borrador. Tengo que pararme sobre alguno de los otros pinceles. Ahora sí, si yo tiro una línea de un lado a otro, lo que me va a hacer es que me va a degradar toda la capa. ¿Por qué toda la capa? Porque yo no tengo seleccionado una figura en concreto. ¿Listo? Podemos ir a la capa 4 y empezar a tirar un degradado. Los elementos pues que hicimos se ven porque están en la capa de arriba, ¿cierto? Recuerden la jerarquía de capas. ¿Por qué me quedó este degradado tipo radial que es como un círculo y por qué a veces queda más pequeño o más grande? Depende de los dos puntos que yo genere y a partir de ahí sale un degradado sobre otro. En este caso la jerarquía la tiene el rojo y el negro va a depender de la extensión de la línea de grado que yo tire. Si yo la tiro larga, va a quedar va a quedar como la jerarquía muy similar. Si la tiro corta, va a ser solo un pedazo. Ese degradado radial puede ser lineal, es una línea, dependiendo de dónde la tire yo, va a ser como la inclinación de la línea, ¿cierto? Podemos empezar a experimentar con eso. Puede ser bilineal, entonces varias líneas, puede ser cuadrado, tira un cuadrado, ¿cierto? Eh, Simétrico, cónico, bueno, podemos empezar. Y el umbral de antrisuavizado lo que permite también es como generar eh, una transición más fluida. En ese degradado también podemos hacerlo dentro de un contorno específico. Digamos que, por ejemplo, acá me toca adelantar un poco las herramientas. Esta herramienta se llama varita. Estas son herramientas de selección. Cuando yo selecciono por defecto, digamos, esta imagen, tiro el degradado sobre ella y en este caso el contorno. Vamos a ocultar esa imagen. Se me degrade solo el contorno porque fue lo que seleccioné, ¿cierto? Em, con control más A puedo deseleccionar una selección. Con control shift más A, perdón. Control A es para seleccionar toda la capa. Control shift A para deseleccionar cualquier selección que haga. Por ejemplo, podemos hacer un cuadrado a partir de una selección y en este sector, cuando yo tengo la selección, voy a degradado y solo me va a degradar ese pedazo. Así yo me salga. Solo me va a degradar lo que yo selecciono, sea con varita, sea con cuadrado, entonces es muy útil para degradar ciertas secciones. Control Shift A deselecciono o puedo borrar. Y el degradado, cuando se une con estas herramientas de selección que ustedes pueden empezar a explorar, sirve bastante. La otra herramienta es el cuentagotas. ¿Qué es el cuentagotas? Yo tengo una imagen y la voy a pintar. Puedo poner una imagen de referencia y empezar a coger los colores de esa imagen. Digamos que yo necesito específicamente este amarillo. Si yo le doy acá, de una en el círculo cromático, en el selector de color avanzado, se me tira el amarillo. Si le doy a rojo, me pasa el rojo. Entonces es muy útil cuando yo quiero hacer, digamos, un trazado similar al del tigre o al de la flor. Estoy en amarillo, voy a hacer un trazado similar al del tigre en el rojo para seguir dibujando el resto del tigre. Entonces me va a dar un color igual. Es muy útil
esta herramienta para eso. Cuando yo voy a capa, importar capa, y escojo una imagen por defecto para tener un color que a mí me interese, en este caso puede ser esta imagen, lo que me va a tirar cuando voy a esa ruta, lo que me va a crear es una nueva capa con esa imagen arriba, la bajo y esa imagen la puedo mover, digamos acá, doy enter y con el selector de con el cuentagotas puedo coger colores específicos de esa imagen que me interese. Si ustedes empiezan a notar, las variaciones de colores que hay me sirven a mí para empezar a coger esos colores y poder empezar a pintar otros elementos. Me paro sobre la capa donde están estos dibujos. Tengo esta herramienta que es crear una máscara de coloración. Como les dije, las máscaras no las vamos a ver. Más adelante lo podemos hacer. Es una herramienta útil pero no prescindible, pero pues no tan importante. Tenemos la herramienta de parche que es para pulir, digamos, sectores de una imagen que vemos que tiene ciertos defectos. Por ejemplo, esto fue pintado con color índigo que está muy mal. Yo lo que hago es que hago un promedio con el parche y en ese sector me va a pulir, me va a tratar de pulir en base a todo lo que hay alrededor. Entonces empieza como a pulir ciertos defectos. Eso es más para fotografías. Y esta otra herramienta es el bote de pinturas, que es fundamental para nuestro trabajo. Podemos coger un color y solo sirve con contornos que son cerrados. Si está abierto en algún lado no nos va a servir. Damos clic y nos va a empezar a pintar. Es genial esta herramienta para eso. Otra cosa muy importante es que yo pinté sobre la misma capa sobre la cual dibujé. Eso es un error grave. Uno va a pintar siempre sobre otra capa. Bajamos en la capa 2 que no tiene nada, ¿cierto? Con el ojito podemos dar visibilidad a la capa o no. Y podemos empezar a pintar el tigre desde la capa 2. ¿Para qué nos sirve esto? Digamos, yo me equivoqué en un color y quiero borrarlo. Si yo pinto sobre todo donde está el contorno, pinto también, pierdo todo el trabajo. Si yo pinte sobre otra capa, puedo borrar esa capa y aún voy a conservar el contorno. Entonces es muy útil en ese sentido. Este, este bote de pintura tiene algo que se llama umbral. El umbral sirve para, digamos, pintar una sección muy grande de manera automática y rápidamente, pero a veces si el umbral está muy alto, yo pinto, digamos, lo voy a subir todo para que me entiendan. A ver, yo deshago acá un poco. Si pinto un elemento, me va a pintar todo porque el umbral está muy alto. Yo solo quería pintar un pétalo. Si yo empiezo a bajar el umbral, digamos a 60, ya me pinta el pétalo. Muchas veces cuando las líneas no son tan definidas hay que bajar el umbral casi que a 1 o 2 y empezar a pintar las secciones que queramos. Luego de eso hay algo que se llama aumentar la selección. Si yo esta selección la bajo a menos 18 y pinto, él solo me va a pintar ciertos rangos. Si yo la selección la tengo en menos 7, ustedes pueden observar que dejan unos espacios en blancos. La idea es tenerlo sobre 0, más de 0, 1 o 2, para que cuando yo pinte el contorno se fusione con el fondo y para que no dejen nunca espacios en blanco. Muchas veces en 0 deja espacios en blanco. Entonces puede ser en 2, pinto y ya lleno, ¿cierto? Ya puedo empezar a variar el color, lo que uno quiera. Digamos, quiero que la nariz sea negra. Y así sucesivamente uno puede empezar a pintar la figura de manera rápida e intuitiva muy fácilmente. Es muy genial esta herramienta. Luego de ello, hay otras herramientas. La primera es la herramienta de asistente.
que lo que nos permite es hacer como un trazado previo de algo. Digamos, sirve para hacer una especie de previsualización de un dibujo que yo quiera hacer. Digamos que yo tengo varios puntos, puede ser algo así redondo, digamos que ahí. Y quiero hacer esta curva, entonces esto es una especie de guía para yo hacerla. Puedo bajar la opacidad un poco para que no se vea mucho, digamos con mano alzada. Esto me va a servir de guía. Luego de tener satisfecho lo que voy a hacer, voy otra vez a la herramienta y lo doy acá donde está eliminar y ya me quedó el dibujo. Las otras dos no las vamos a utilizar. Una es para medir ciertos elementos, que es algo muy, cuando uno hace una animación muy detallada, y la otra de imágenes de referencia es para traer ese tipo de imágenes. Pero estas imágenes de referencia no nos permite modificar, digamos, el tamaño de la imagen con esta herramienta de transformación, sino que la imagen como la traigamos así quedó. Entonces no es tan útil, es mejor utilizar, traer la imagen desde capa, importar capa y traerla desde acá, que hacerlo desde imagen de referencia, porque como les digo, esa imagen no se deja modificar. Luego tenemos las herramientas de selección, que ya vimos cómo funcionan, ¿cierto? Hacemos una selección, sea desde, desde algo predefinido por figuras o con la varita mágica podemos seleccionar una imagen y luego ya empezar a modificar el color o lo que queramos. Selección por colores similares, es lo mismo, muy similar, pero selecciona por colores. Si yo le doy a este color, me va a seleccionar todos los colores que son similares al azul. Entonces todos los colores que tengan una referencia así, pues nos sirven. Y tenemos las últimas dos herramientas. La primera herramienta es la de lupa, que funciona igual al scroll del mouse, ¿cierto? La ruedita del medio del mouse, entonces no es tan útil. Y la de mano, que es para mover el lienzo en ciertas partes. Luego de tener todas estas herramientas, podemos empezar a hacer nuestra creación de alguna imagen, ¿cierto? Entonces, para ello, vamos a hacer primero una creación desde cero y vamos a hacer también una creación a partir de una imagen de referencia. Vamos a borrar esta imagen, vamos a borrar esta capa, vamos a borrar esta capa y creo que vamos a generar otras dos capas. Entonces, si es para hacer una imagen desde cero, ya lo sabemos que esta es la mejor herramienta. O esta, puede ser cualquiera de las dos. En este caso yo voy a hacer un perfil con esta. Perdón, no es con esta herramienta, es con esta que es herramienta de ruta mano alzada. Ahora sí. Digamos que vamos a hacer un perfil. Podemos ir haciéndolo por secciones para que nos quede más pulido todo. Tenemos que tener mucho cuidado que no nos queden espacios abiertos. Hay más o menos. Digamos que en este caso yo quiero cambiar este contorno porque lo hice verde por otro color. Voy al color negro con la herramienta de bote y pinto sobre ese contorno. ¿Listo? Y fácilmente se puede cambiar. Luego de tener el contorno, muy importante empezar a nombrar las capas. En este caso sería dibujo o contorno, como quieran. Vamos a generar otras dos capas y las vamos a poner debajo de dibujo. En este caso, la primera capa se va a llamar color. La segunda capa se va a llamar sombra. Y la tercera capa se va a llamar luz. Para estas capas es muy importante saberlas diferenciar porque a partir de ahí es que vamos a empezar a darle un poco más de realismo a ese dibujo. Así que un poquito, pues así está un poquito
en términos de fidelidad, muy chorotico, pero dentro de, o muy distorsionado, entre esa distorsión tiene su magia y va a tener más magia cuando le agreguemos color, luz y sombra. Un truco muy bueno que yo tengo es que con la herramienta pincel vamos a generar tres tonalidades, que sería la tonalidad central, ¿cierto? De la piel, que digamos que es esta, y pintamos ahí. Luego vamos a generar otra tonalidad para la sombra, que puede estar aquí pintada, y otra tonalidad para la luz. ¿Por qué es importante tener estos tres colores al lado? Porque luego con la herramienta de selector de color vamos a empezar a variar entre ellos y podemos empezar a pintar. Esta herramienta sería muy útil, digamos, dado el caso que, por ejemplo, yo en el dibujo, aparte de tener el rostro, bajamos el tamaño, tengo el cuello con color negro, tengo el cuello, pero también tengo una camisa y tengo unas manos, ¿cierto? Recuerden, como estoy dibujando con mouse, pues, y lo estoy haciendo rápido para un tutorial, obviamente no van a quedar de la mejor forma los dibujos, pero es más o menos para que ustedes entiendan cómo funciona. Listo. Entonces, dado este caso, vamos al bote, nos paramos en color y este es el color de centro. El color de centro, vamos al gotero, cogemos el color, vamos a bote y ahora sí empecemos a pintar lo que iría de este color. Son las manos. Recuerden que si, digamos, yo tengo el umbral muy alto y pinto acá, se me pinta todo el fondo, ¿cierto? Entonces, control Z, bajo el umbral y pinto. Y ya me pinta el dibujo hasta donde yo lo quiero. Podemos coger un azul, puede ser, para pintar la camisa. Y un café oscuro para el pelo y para el ojo. Y para los labios, no sé, de este color. Entonces si vemos ya tenemos pues, una estructura, pero aún así el dibujo se ve muy plano. Entonces vamos a hacer las sombras. Para hacer las sombras nos paramos en la capa de sombra, vamos al gotero, escogemos el color de sombra y luego vamos, puede ser a pincel o, mejor herramienta de mano alzada o herramienta de curva ser como queramos. La idea es crear unas sombras. Entonces yo diría que una sombra podría ir de acá a acá. Como la línea que yo hago está en sombra, está debajo de dibujo, entonces el contorno de dibujo va a estar siempre encima, entonces es muy práctico. La idea con las sombras es que este sector quede cerrado. Si ustedes ven, yo estoy cerrando, así sea con otro color. No sé, en las manos, digamos que acá puede ir una sombra, acá en los dedos una pequeña sombra también. Yo creo que así, pues, de pronto acá en el rostro, un pedacito de la oreja, vamos un pedazo del rostro. O sea, ya después se le mete un poco de lógica, y bueno, pero digamos que así, ¿cierto? Voy al bote, bueno, al bote no, voy al selector de color, cojo el de sombra y ahora sí voy al bote y empiezo a pintar esas sombras. Listo. Y ahora vamos para las luces. Entonces, la misma operación. Selector de color, cojo el color de luces, cojo el pincel y podemos empezar a trazar las luces, digamos, un pedazo acá en la nariz, acá en el mentón. Si nos pasamos un poco, pues ya sabemos que esta es la herramienta borrador
y volvemos. Es que ahí otro pedazo acá y acá sobre todo en este un pedazo y sobre todo en este brazo. Listo. Vamos al selector de color, cogemos el color que necesitamos, vamos al bote y empezamos a llenar otra vez también, a rellenar. Listo. Lo mismo podríamos hacer con la camisa y con el pelo. ¿Cierto? Quedó así, pero si ustedes ven, estas transiciones están muy fuertes. Entonces hay dos opciones. Si vamos a sombra y vamos acá en multiplicar, vemos que está muy fuerte. Podemos empezar a jugar con esto. Si vemos que no estamos conforme con eso, bajamos la opacidad de toda la capa. Entonces ya se fusionó muchísimo mejor. Y con luces lo mismo. Con luces lo mismo. Puede ser desde combinar colores arriba o bajamos opacidades. Y digamos que ahí quedó muchísimo mejor, ¿cierto? Entonces ese sería nuestro dibujo desde cero a partir de combinar pues todos los elementos de luz, sombra y todo lo que tendría un dibujo pues que tenga una calidad decente. Podemos incluso ir al pincel, coger un color blanco y ponerle una lucecita al ojo. No sé, hacer una luz más blanca, como para que no quede tan sobrio. Y incluso podemos poner una negra, que sea como el iris, la pupila y el iris. Listo. Entonces ahí quedó nuestro dibujo. Y podemos hacer la misma operación calcando un dibujo de referencia para que en cierto modo quede más fiel o quede más potente esta imagen, ¿cierto? Porque como es dibujada con mouse es un poco difícil. Entonces, para guardar la imagen vamos a archivo, guardar como, nombre de la imagen, no sé, Carlos, que se llama el personaje, Carlos. Acá puede ser en JPG, en PNG. Ah, bueno, pero antes de eso, algo muy importante, tenemos que borrar esto, que no nos quede ahí. Tamaño, borramos esto. Está la capa de color. Y ahora sí, archivo, guardar como, Carlos. Entonces, si queremos que sea un dibujo con transparencia, sería en PNG. Si queremos un dibujo que el fondo sea blanco en JPG, guardar y ya quedaría guardado nuestro dibujo. Acá le damos que la calidad es la más alta, aceptar y listo. Ahí tendríamos nuestro personaje. Si queremos que el personaje sea PNG, entonces ya sabemos qué hacer. Incluso podemos bloquear esta capa y exportarlo. Y listo. Ahora vamos a hacer el trabajo a partir de una imagen predeterminada que ya tengamos. Entonces vamos a capa, importar capa, puede ser este dibujo y tenemos una capa base que es esta. La movemos, la modificamos como queramos. Tenemos que hacer de este tamaño, damos enter y ponemos esta capa de última. Le damos una transparencia bajando opacidad y hacemos lo mismo que hicimos en el dibujo anterior, 4 capas. La primera va a ser contorno o dibujo, y la segunda luz, la tercera sombra y la cuarta va a ser color. ¿Cómo lo calcamos? Nos vamos a contorno y con la super herramienta
a mano alzada, ruta a mano alzada, subimos este factor de curva, digamos a 10 y trazamos contorno. Bueno, antes de ello hay una herramienta que olvidé explicarles, que es un resumen de todo esto acá. Clic derecho, nos aparece esta herramienta que nos resume básicamente el, el círculo cromático. Vamos a escoger el color, ¿cierto? Y nos da una previsualización de colores que ya hemos usado. Y nos da también unos pinceles y unos elementos por defecto, y también nos permite girar el lienzo. Girar el lienzo es muy importante, digamos, a la hora de hacer una textura específica en alguna parte del dibujo. Esta parte de acá es para ampliar, reducir la opacidad de la capa, o de la capa, no, perdón, del trazo, la opacidad del trazo, ¿cierto? Y también el tamaño del trazo. Pero, como les digo, todo eso está acá. Entonces, eso se vuelve muy fundamental con con una tarjeta gráfica. Pero yo digo que con mouse, tener todo acá así directamente sería más útil. Ahora sí, empecemos a hacer entonces el trazo. Listo, luego de tener nuestro trazo, nuestro contorno, podemos ocultar esta capa o borrarla como queramos. Y ya empezamos a hacer la misma operación que hicimos con la faceta de color del dibujo pasado. Y tendríamos nuestro dibujo.